Aún tengo pesadillas sobre aquella noche que cambió mi vida. El encuentro con un extraño ser que pondría a dudar incluso hasta el más escéptico. La noche del hombre desdibujado. Era un viernes por la noche. Era una de esas noches en las que el cansancio y el estrés de toda una semana extenuante de trabajo se acumula. Y lo único que quieres es irte a descansar a tu casa. Ya que finalmente había terminado labores, salí de la oficina como siempre, a tomar el transporte público. Recuerdo muy bien que estaba lloviendo muy fuerte, a lo que traté de protegerme de la incesante lluvia con mi maletín de trabajo. Rápidamente caminé hasta la parada del autobús. Las calles estaban empapadas y las luces parpadeaban débilmente. Finalmente llegué hasta la parada del autobús. Miré la hora y ya era bastante tarde, pues probablemente ya no pase el autobús, pensé. Así que decidí esperar unos cuantos minutos, pues de lo contrario tendría que caminar bastantes cuadras para llegar a la otra parada que me pudiera llevar a casa. Fueron transcurriendo los minutos y la lluvia no se detenía. Tengo que admitir que la avanzada noche y la solitaria calle me ponían un poco nervioso. Bueno, creí estar solo en aquella parada de autobús, pues me vi sorprendido al ver a un hombre sentado apenas a unos cuantos centímetros de mí. No sé en qué momento llegó ahí, pues estaba seguro que no había nadie más aparte de mí. Su aspecto llamó mi atención, ya que era muy delgado y bastante extraño. Sus extremidades eran completamente desproporcionadas y alargadas. Sus manos eran enormes al igual que sus pies. Estaba completamente quieto, olía a tierra mojada y estaba seguro que el olor emanaba de él, ya que todo alrededor era completamente de cemento. En el momento en que fui a mirar su rostro, un fuerte relámpago me distrajo por un momento. Cuando regresé al tratar de ver el rostro de aquel misterioso hombre, noté insólitamente que ya no estaba. Por más que miré a todos lados, el hombre había desaparecido por completo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi primer instinto fue correr desenfrenadamente, pero sentía que mis piernas se adormecían y que mis pasos eran torpes. Sentía que iba a caer en cualquier momento. Luego de correr asustadamente por un buen rato, finalmente me detuve a descansar. Traté de calmarme y de no pensar en lo sucedido, así que respiré profundamente y esta vez caminé, aunque apresuradamente, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos, como tratando de encontrar protección en mí mismo. Pero conforme avanzaba por las calles desiertas, una sensación incómoda comenzó a crecer en el fondo de mi mente. Algo no estaba bien. Algo me decía que no volteara a ver, pero el mismo miedo que me invadía me hizo mirar hacia atrás y lo vi nuevamente. Esta vez era solo una sombra moviéndose a lo lejos de la calle, como un espectro acechando en la penumbra. Pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el hombre comenzó a acercarse cada vez más. Inmediatamente di la vuelta y aceleré el paso en medio de la torrencial lluvia, pero el extraño hombre comenzó a seguirme, siempre a la misma distancia detrás de mí, como si estuviera esperando el momento oportuno para acercarse. Decidí tomar un atajo por un callejón estrecho y oscuro, pensando que podría perderlo en la confusión de las callejuelas.
La lluvia caía con más intensidad mientras me adentraba en la oscuridad del callejón. Los charcos reflejaban las luces distantes de la ciudad con un brillo enfermizo. El aire se volvió más frío y húmedo a medida que avanzaba. Mis pasos resonaban en el frío perturbador, pero al final del callejón, mi corazón dio un vuelco. Sentí que se me iba a salir del pecho. Pues allí estaba de nuevo, justo delante de mí, el extraño hombre con olor a tierra. Era más alto de lo que creí. Su ropa oscura y anticuada estaba en mal estado, pero él seguía ahí, completamente quieto, emitiendo un raro sonido similar a un jadeo, a la vez como susurrando algo. Pero lo que más me impactó y que por poco sentí que se me detuvo el corazón fue ver que el extraño hombre no tenía rostro. Esto no es una persona, esto no es un humano, pensé en ese momento. Era una mancha completamente de piel. Sé que no estoy alucinando y que esto que me está sucediendo es completamente real. Mientras tanto, aquel inquietante ser continuaba allí parado, como un guardián oscuro bloqueando mi única salida. No tenía facciones y su comportamiento me dejaba totalmente anonadado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca de mí? Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa presencia que parecía desafiar las leyes de la realidad. El sombrío ser se acercaba lentamente, extendiendo su mano que parecía estar hecha de pura oscuridad. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Sus dedos alargados y anormales estuvieron a punto de sujetar mi rostro, mientras el extraño sonido que emitía se hacía cada vez más alto. Con la respiración a fondo y mi voz apagada que no me permitía tan siquiera gritar, decidí armarme de valor y correr tan rápido como pude, buscando desesperadamente una salida en el laberinto de callejones oscuros. No sé realmente cómo lo logré, pero lo hice a un lado y huí entre escalofríos. Tampoco sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en el miedo, donde las sombras se convierten en criaturas vivientes y los susurros del viento son voces de ultratumba. Finalmente, reuní el coraje suficiente para dar media vuelta y correr como nunca antes lo había hecho. Las calles parecían moverse a mi alrededor. Las sombras se retorcían y se alargaban como tentáculos que intentaban atraparme. Corrí sin aliento, sintiendo el miedo acercándose como una marea oscura detrás de mí. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro y mi mente se llenaba de pensamientos incoherentes y plegarias silenciosas. Finalmente, emergí en una calle más iluminada y transitada. Me detuve jadeando y mirando hacia atrás, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. No había señales del extraño ser. Al fin logré llegar hasta la siguiente parada de autobús y tomar el transporte público. Mi tensión se desaceleró y respiré a fondo. Poco a poco fui recuperando mi calma mientras me sentaba completamente empapado por la lluvia, recostando mi cabeza hacia el cristal, tratando de entender qué era ese misterioso ser y por qué me seguía. Mientras escurrían las gotas a través del cristal, en mi mente se repetía una y otra vez aquel impactante suceso.
permanecer medianamente en calma por unos minutos, giré mi cabeza para preguntar a alguien que me pudiese brindar información acerca de cuántas paradas me hacían falta para llegar a mi destino. Pero el autobús estaba prácticamente vacío, a excepción de un anciano que se encontraba justo al final del autobús. Le pregunté con voz fuerte que si me podía dar información, pero el anciano no respondió a mi voz y continuó leyendo el periódico que apenas dejaba ver su anticuado sombrero. Sabía por supuesto que se trataba de un anciano por sus arrugadas manos y sus viejos zapatos. Así que decidí acercarme un poco más para preguntarle nuevamente. Esta vez le hablé un poco más fuerte. Quizá ya no escuchaba muy bien por la edad, pensé. Pero una vez más, no obtuve respuesta alguna por parte del anciano. Mi paciencia se estaba colmando y por tercera vez decidí preguntarle casi gritando, que si era tan amable y me indicaba cuántas paradas faltaban para llegar a la calle 113. Pero ¿qué creen ustedes? Ahí estaba yo, parado y empapado como un completo tonto, pues el anciano nuevamente guardó silencio. Finalmente perdí la paciencia y le arrebaté bruscamente el periódico de las manos, pero la sorpresa que me llevé fue grande. Mi cara debió reflejar el pánico. De inmediato noté que el anciano que me había estado ignorando este rato y que finalmente levantó levemente su mirada hacia mí, si es que así se le puede definir, pues ese anciano silencioso no tenía rostro. Se trataba del mismo ser misterioso. Quedé completamente asustado y en esta ocasión fui capaz de gritar. Grité fuertemente pidiendo ayuda, pues el miedo me invadió y lo primero que se me vino a mi mente fue pedir ayuda. Estaba realmente suplicando por mi vida. En ese momento, el autobús se detuvo y el conductor corrió rápidamente hacia mí. Mis gritos de desesperación lo debieron alertar al verme desesperado. Él me trató de calmar, pero yo estaba completamente alterado, y el conductor amablemente me preguntó cómo me llamaba, a lo cual respondí con mi silencio, pues lo único en que pensaba era en ese hombre desdibujado. El conductor me preguntó qué me estaba sucediendo, con una mirada bastante preocupada, y esta vez le contesté exaltadamente que el anciano de ahí atrás no tenía rostro, pero el conductor me indicó que no había nadie ahí. Inmediatamente giré mi cabeza y me di cuenta que el conductor tenía razón. No había nadie ahí, era otra silla vacía más, pero yo sé que el extraño ser estuvo ahí. No sé en qué momento desapareció, pero sé lo que vi. Y sé que estaba sentado en esa silla, exclamé al conductor. Pero este cambió su mirada y me preguntó si me encontraba embriagado o había consumido algún tipo de droga. En ese momento me enojé bastante, pues no acostumbro a tomar alcohol y mucho menos he consumido drogas en mi vida. El conductor, por supuesto, no me creyó en absoluto, pero le mostré el periódico que yo tenía en mis manos, el cual había arrebatado al supuesto anciano. El conductor simplemente se guardó silencio y apretó su boca mientras me miraba con compasión. Dio media vuelta y tomó el volante nuevamente, no sin antes indicarme mi lugar de destino. Finalmente llegué a mi parada, con el periódico aún en mis manos. Luego me detuve unas cuantas cuadras antes de llegar a mi casa para observar el periódico. Aprovechando que la lluvia al fin había cesado, la curiosidad me invadió al observar que el periódico era de muchos años atrás.
La breve calma fue efímera, pues al girarme para continuar mi camino a casa, lo vi de nuevo. El extraño hombre sin rostro, que parecía una sombra, estaba observándome desde la distancia al final de la calle. Su presencia era como una condena, una advertencia silenciosa de que no podía escapar de él, que estaba condenado a ser perseguido por este misterioso ser. El tiempo parecía detenerse mientras nos observábamos mutuamente. El frío seguía, como si el silencio mismo compartiera mi angustia. El extraño ser no se movía, solo me observaba con una quietud que era más perturbadora que cualquier movimiento agresivo. Y con un esfuerzo sobrehumano me di vuelta y continué mi camino a casa, tratando de ignorar el peso opresivo en mi espalda. La noche transcurría en un estado de tranquilidad, pero tenso a la vez, con el terror de ese encuentro oscuro arraigado en cada fibra de mi humanidad. Al llegar a casa, cerré la puerta con alivio. Por fin estaba en mi hogar. Me sentí protegido. Me tomé un vaso de leche y vi un poco de televisión para distraerme. Sabía que aquel encuentro con ese ser sin rostro era una historia que debía guardar para mí, pues nadie me creería, y lo menos que quería en este momento de mi vida era ser tomado por loco, pues solo hasta ahora me atreví a relatar mi escalofriante encuentro con el desdibujado ser. Cabe mencionar que desde aquella noche jamás volví a ver a aquel ser humanoide sin rostro, pero hay algo que hasta el día de hoy me sigue atormentando y que pone en juicio mi cordura, ya que luego de apagar la televisión para ir a la cama, me asomé por la ventana de mi habitación para percatarme de que la criatura no continuara siguiéndome. Para mi tranquilidad, no había nadie allí afuera, así que me dirigí al baño. Estaba completamente agotado, y luego de cepillar mis dientes, alcé la mirada hacia el espejo para enjuagar mi cara, pero quedé totalmente perplejo. No podía creerlo, pues en ese momento y hasta el día de hoy no he logrado volver a ver mi propio rostro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte para más videos como este y activar la campanita. Comparte este video para seguir creciendo y déjanos tu comentario acerca de lo que más te gustó. Nos vemos en el próximo relato y prepárate para seguir sumergido en el terror y el suspenso en El latido del miedo.